administrada. Por lo tanto, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una comunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ex vicepresidente de la República del Ecuador, Alberto Dajic. Estamos viviendo consternación en nuestro país. No sabemos cómo llegamos a esto. Simplemente lo estamos sufriendo. Asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador. Agradezco su presencia, economista. Estamos perdiendo el país. Cuando pregunté al expresidente Felipe Calderón de México en una entrevista si era un estado fallido la parte norte de México, se disgustó. ¿Alguien se puede disgustar si decimos algo similar sobre el Ecuador por los acontecimientos? Gracias, Fernando, por este nuevo diálogo a través de esta ventana tan importante de defensa de los valores democráticos y de la libertad de expresión. Yo creo que hay demasiados elementos en el Ecuador como para negar que estamos con un Estado fallido. No hay seguridad, el Estado no la está brindando. No hay una administración de justicia confiable, el Estado no la está brindando. No hay recursos para atender las necesidades inmensas de la población, el Estado no lo está haciendo. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es un conjunto de instituciones que a través de un ordenamiento de una constitución administran un territorio en el cual hay un pueblo y ese pueblo tiene líderes. El Estado es fallido porque sus instituciones no están respondiendo y porque sus líderes no han hecho lo que tienen que hacer. Ante ese error de las autoridades y de las instituciones, ¿quién debe en estos momentos actuar? A ver cómo ponemos un detente, un freno. De lo contrario, tan solo recordar una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Hace pocos días un padre de familia salía con su niña de 5 o 6 años y sencillamente 2 delincuentes se bajaron de una moto, dispararon a su padre luego de haberle golpeado en la cabeza. Todo eso mirando con horror su pequeña niña de 5 años. Entonces, ¿quién pone un freno a esto, economista? Hay que entender que los problemas del Ecuador ni se han gestado en 10 meses, 2 años, sino en mucho más, ni se resuelve dando bala a diestra y siniestra. Es un problema que se ha venido generando por mucho tiempo y requiere una solución de largo plazo. ¿Quién? La sociedad civil. Somos nosotros, usted, yo, que de alguna manera usted comunica, yo también comunico, la academia, forzar a los líderes a sentarse en una mesa, a establecer objetivos nacionales, a establecer compromisos de todos que trasciendan esa ambición electoral, esa ambición de corto plazo, esa ambición de llegar al poder y no de transformar al Ecuador. Y ojalá la muerte de Villavicencio, que todos lamentamos, con cuya familia nos volvemos a solidarizar, con cuyos simpatizantes nos volvemos a solidarizar, que esta muerte sirva, Fernando, para que los líderes, los candidatos se reúnan con humildad a pensar más en el país que en su interés de las elecciones, no de este, sino del siguiente domingo. Estos objetivos nacionales pueden tener un punto de partida, por ejemplo, y lo escuché a usted y quiero resaltar esto,
quien gane las elecciones el 20 de agosto piense en el año 8 meses que tiene que gobernar, no en el siguiente periodo a partir del 25, sintiendo que debe ir por la reelección. Solo así podremos marcar, por ejemplo, la ejecución de esos grandes objetivos sin importar el costo político. Fernando, escúcheme y va a quedar grabado. Si quien se siente en la presidencia de la República en los próximos 3, 4, 5 meses, lo que sea, se preocupa de su reelección, el Ecuador entrará en una profunda crisis económica, política y social. Tarde o temprano, porque sí, artificialmente se puede asaltar la reserva monetaria, tomar, por ejemplo, el campo Sacha y volver a esa criminal actitud de entregarla por un anticipo a alguna compañía que le dé cash al gobierno, malbaratando los recursos, y lograr un oxígeno temporal. Pero si no se resuelven los graves problemas estructurales que un gobierno interino lo puede hacer diciendo con sencillez, no voy a buscar la reelección, no he venido a robar, vengo a decirle al país que si no hacemos estas cosas, no hay salida, no existe salida posible y por lo tanto las vamos a hacer porque no voy a reelegirme. Y eso será valorado históricamente mucho más que cualquier otra cosa. Quisiera equivocarme, pero debo decir que llegando al extremo de que incluso el desangre de una nación no va a llevar a que las personas en su condición de presidentes hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente es una pandemia. Hemos visto en el mundo cómo se preocupan de la reelección antes de gobernar los primeros tiempos por el que han sido elegidos. Pero digo, quisiera equivocarme. Y usted ha dicho, si no lo hacen, va a ser algo terrible. Entonces, ¿cómo comprometemos a estas personas? Porque pueden decir ahora que sí y el día que ganan las elecciones pretenden quedarse para siempre. Bueno, ojalá que la sociedad civil a la patada haga entender esto a los candidatos, a la fuerza haga entender esto a los candidatos. Ojalá se sienten en una mesa todos a hacer una lista de 5 o 6 cosas. Es imposible que este país siga sin resolver su problema en la seguridad social, sin resolver su problema de subsidios, sin resolver su problema de la legislación laboral, sin resolver su problema de cómo apoyar a la gran minería, sin resolver su problema de un Estado obeso e ineficiente que tiene que ser trimeado, recortado, afilado. No podemos seguir así. Y muchas otras cosas más, incluyendo pues temas de educación. Que eso se convierta en un conjunto de objetivos nacionales y que todos se comprometan a que en esos 18 meses, esa es la agenda del país, o, repito, iremos poco a poco entrando en una situación que nos lleve a algo de la gravedad de lo que pasó el año 99, es decir, un desempleo brutal, una crisis brutal, que tendrá implicaciones no solo económicas, sino fundamentalmente políticas y sociales. Para aclarar lo dicho anteriormente, no hay reelección indefinida en el Ecuador, pero fácilmente, reitero, esa enfermedad entra en las personas y cuando llegan ven la forma de hacer una nueva constitución para poder quedarse en el poder. Tenemos muchos ejemplos, de ahí esto de reiterar que no lo debemos permitir. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente. En la Clínica de Ojos Dr. José Zacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de hacer este análisis de fondo, pasando la coyuntura y quizá relacionando los hechos del presente con los del ayer. Pero yo desde hace muchos años, desde los años 90, recuerdo que pensaba que un presidente al que no le permitan gobernar y no pueda hacer las reformas, ese presidente en un momento puede decir: muchas gracias, me voy, ustedes no quieren el cambio. Pero eso no ha ocurrido. Usted fue vicepresidente de la República con el arquitecto Sixto Durán Ballén. Quisieron hacer reformas, se lograron aquellas bajo el temor también de que ocurra algo así, como que se quede fuera del poder. Obviamente que siempre hay el temor del desgaste, pero sí quiero recordar la enorme responsabilidad de ese gobierno. No había transcurrido, Fernando, un mes de gobierno, porque fue el 2 de septiembre o 3 de septiembre, no recuerdo, a menos de un mes, en que devaluamos la moneda en 30% y establecimos un nuevo sistema cambiario. Triplicamos los combustibles, elevamos las tarifas telefónicas, las tarifas de luz y anunciamos un dramático recorte que se realizó luego de un estudio y de un préstamo que se le pidió al Banco Mundial para comprar renuncias, una dramática reducción del nivel de gasto público. Se hizo, claro que produjo un desgaste, pero el resultado fue una economía que, como lo dice el doctor Osvaldo Hurtado en su libro El Ecuador entre dos siglos, muestra el único periodo en que realmente se intentó ir a una economía libre. Para el año 24 habíamos eliminado el subsidio de los combustibles y los partidos políticos se encargaron de darle marcha atrás. ¡Qué irresponsabilidad! Se quiso hacer también reformas en la seguridad social. Se llamó una consulta. ¿Y qué hicieron los partidos? No, ¿qué hicieron los partidos políticos? Antes que la decisión del pueblo. Oponerse, engañar al pueblo que iba a ser una privatización, cuando no era una privatización, era la opción de abrir paralelamente a la seguridad social del Estado una seguridad social de capitalización individual para que los individuos puedan tener también su ahorro personal. Entonces, qué verdadera infamia cuando la política es un instrumento para engañar y buscar un resultado electoral y no para servir. Hay antecedentes a nivel internacional. En momentos tan difíciles se unen todos los partidos políticos. Siempre hacemos referencia al Pacto de la Moncloa en España y permitió que haya la España del presente, esa España que tiene la tercera economía en la actualidad de la Unión Europea. Aquí debemos llegar a algo similar. ¿En qué somos tan diferentes como para no poder llegar a ese pacto? Una actitud caníbal, una actitud inmediatista, egoísta. El Pacto de la Moncloa tiene ya muchas décadas y dio gobernabilidad, como el Pacto Conservador Liberal de Colombia. Pero vamos a algo reciente. El Uruguay de hoy produjo una reforma a su sistema de pensiones de la seguridad social, que surge de todos los partidos de la Asamblea. La Costa Rica de hoy. En Costa Rica habían dos partidos tradicionales, el Partido Unión Social Cristiana, Unidad Social Cristiana, y el Partido Liberación Nacional. Este último centro izquierda, el otro centro derecha. Siempre enfrentados, partidos tradicionales. Se crea un tercer partido, Partido Acción Ciudadana, PAC, para luchar contra esas dos fuerzas tradicionales. Ganan una elección y ganan la siguiente. Desastroso resultado. Y un gobierno inoperante. ¿Quién, Fernando? ¿Quién propone el plan de salvataje de la economía?
los dos partidos de oposición. ¿Y sabe qué implicaba ese plan? Elevación de impuestos, elevación de la contribución a la seguridad social. Los partidos de oposición que habían sido combatidos por Acción Ciudadana, le dicen a Acción Ciudadana, a ese gobierno, usted es un ineficiente, esta es la solución, y se llevan ellos el costo político, Fernando. Esa es una sociedad donde hay capacidad de diálogo y hay objetivos nacionales. ¿Qué lejos estamos aquí de eso? ¿Qué lejos? Es de esperar que, como las elecciones son en poquísimos días, posteriormente y quienes pasen a la segunda vuelta electoral, sean receptivos a este tipo de manifestaciones claras, absolutamente alejadas del interés político, sino comprometidas con un pueblo que se desangra como el ecuatoriano. Eso es lo que estamos esperando que ocurra. En esto debe participar, por ejemplo, la Iglesia Católica, se debe pedir a organismos internacionales que miren sobre el tema humano cuando un país, que era una isla de paz, se transforma así, de un momento a otro, en una isla de fuego, como lo es el Ecuador. No cabe duda que instituciones del peso de la Iglesia, que instituciones como Fuerzas Armadas con credibilidad, que los gremios, todos debemos integrar la academia, los medios de comunicación, aquella fuerza nacional, aquella unidad nacional que obligue a políticos que no han querido entender el papel fundamental del diálogo y del entendimiento, los obligue a buscar ese camino. Yo creo que sí, debe ser así, Fernando. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos para el último bloque de esta entrevista. En la Clínica de Ojos Dr. José Cotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El tema económico es igualmente de enorme preocupación en el Ecuador por la falta de trabajo, el alto costo de la vida. Es verdad que hay un sueldo de los más altos en América Latina, pero que alcanza menos el momento de adquirir algo. Entonces, tiene que haber la sensatez, la madurez y la inteligencia para que quien venga plantee soluciones a estos problemas. Pero en la campaña se escuchó, por ejemplo, hablar de desdolarizar al Ecuador. Con todos los antecedentes que hay en Venezuela y en Argentina, en el Ecuador, este país estable desde hace 23 años en lo económico y que generó estabilidad política también, hay quienes dicen que hay que salir de la dolarización y son candidatos. ¿Qué puede pasar con un país como el Ecuador sin dólares? Salir de una dolarización es traumático. Lo hizo Liberia, lo hizo Zimbabue con un costo brutal. Y no quiero pensar en los costos de aquello aquí en el Ecuador. El Ecuador tiene ciertamente graves problemas estructurales que pueden llevarlo a no que alguien decida desdolarizar, sino que la fuerza de las circunstancias lo desdolaricen. Y eso hay que impedirlo, ¿cómo? Tomando las acciones correctivas para esos problemas estructurales. No podemos seguir regalando 10.000 millones de dólares de subsidios. No hay. No podemos seguir con un fondo de pensiones
que depende de un 40% de aportaciones del Estado, porque esa plata no hay, que tiene una demografía que hace imposible la supervivencia de dicho sistema, con cálculos actuariales bien hechos. Entonces, si esas cosas no se resuelven, esto va más allá de que alguien ridículamente haya planteado desdolarizar. Es que así como la dolarización sucedió casi porque ya no había otra alternativa, el país se dolarizó, podríamos decir, a la patada, así podría pasar lo otro. No hay un centavo en el Banco Central, no hay plata en el Estado, no hay cómo pagar pensiones. Va a haber una corriente enorme para que eso suceda. Si llega un gobierno irresponsable y dice, no, nosotros no vamos a desdolarizar, claro, no hay un pronunciamiento en ese sentido taxativo, pero sí con las acciones se puede llegar a lo mismo. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones, tomarse economista? la reserva monetaria, como ya lo hizo, se hizo entre el año 2014, 15, 16. ¿Y qué vino después? Salvaguardas, cupos, cuotas, prohibiciones de importar, porque no había un dólar en el Banco Central. ¿Y cómo puede subsistir una dolarización sin dólares? Entonces, todos aquellos que dicen que se van a tomar una parte de la reserva nomás, bueno, eso es como que me digan, no, yo la gangrena me la voy a poner solo en un brazo, no en el resto, no, se le va a comer todo el cuerpo. Entonces, aparte de esas acciones irresponsables directas en el Banco Central, que sería ya ir a tomarse la plata del Banco Central, una verdadera locura en una dolarización, hay la de no resolver la crisis fiscal. El presupuesto, Fernando, no tiene plata, punto. La deuda está en un techo que no podemos subirlo más. El fondo de pensiones no da más. Bueno, esas cosas hay que resolverlas. Pueden haber errores de bulto de acción, como tomarse los dólares de la reserva, o errores de bulto de omisión, como no resolver estos problemas que pueden llevar al mismo resultado. En esta última parte del programa, y haciendo referencia a que usted vivió en Costa Rica por mucho tiempo, conoce el polvorín que significó en los años 80 gran parte de Centroamérica, prácticamente guerras civiles. Un país, el más afectado fue El Salvador, murieron alrededor de 70,000 personas. Guatemala también, más tiempo incluso estuvo Guatemala en el problema, porque en Salvador por el año 90, con el presidente Alfredo Cristiani, se logró llegar a la pacificación. El presidente Bukele tiene como 70,000 presos. Tiene un gran apoyo de la gente, morían alrededor de, creo, 34 personas diarias. Y hay otro país como Honduras con Xiomara Castro, que es de izquierda, esposa de Manuel Zelaya, recuerden ustedes, en 2009 fue destituido. Y ellos lo que han hecho es optar el sistema, están en la misma línea. Mucha gente dice en el Ecuador también debe pasar lo mismo. ¿Cuál es su opinión? A ver, diferenciemos lo que es acciones concretas de seguridad dentro de un plan y lo que son acciones políticas que puedan ser acumulación de poder más allá de la Constitución e intentos de reelección más allá de lo que la Constitución permite. Porque a Bukele se lo puede también analizar como una persona que se ha tomado la justicia, que ha bordeado los límites de la ley. Que es un país en donde no hay reelección y él va a participar en las próximas elecciones. Entonces, esas cosas siempre asustan, porque es ver a los personajes que no queremos ver, los que se eternizan en el poder. Y veamos un exitoso programa
que no comenzó dando bala, comenzó penetrando los estamentos bajos sociales, entender el problema, atender necesidades y lograr así ir entendiendo el problema de ese tejido social. Pero también recordemos que esas bandas de El Salvador, Fernando, no son bandas conectadas directamente con el narcotráfico mundial como sí están lastimosamente las del Ecuador. Entonces, la cantidad de recursos logísticos, económicos y de, entre comillas, inteligencia que existe en las bandas que operan en el Ecuador es mucho mayor que el de las maras de El Salvador. No se está combatiendo al mismo animal. De ahí que sea fundamental en el Ecuador lograr crecimiento económico, que es la única manera de generar empleo y generar riqueza y resolver el tema de la tentación de ir a acciones fáciles ante la falta de empleo y oportunidades. Hay quienes dicen que precisamente es la manera de quedarse en el poder con popularidad. Lógico, ese es un país pobre, la gente cree que es un país que ha logrado desarrollo. Carlos Alberto Montaner, ese brillante escritor, lamentablemente se nos fue hace poco tiempo, escribió uno de sus últimos artículos y él decía: compare con estados como Israel y Singapur, en donde la situación económica es diferente, aun cuando en Singapur haya habido o haya también esa forma, ¿no?, de eliminar el delito, pero los resultados son diferentes. Definitivamente, el rendimiento económico, el crecimiento económico de El Salvador no presenta signos muy alentadores. Economista, muchas gracias. Una vez más, decir que tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio y por supuesto con su familia política también. Esperamos que esto no se repita y para eso debemos poner todos de nuestra parte, absolutamente todos. Amigos, recuerden ustedes que tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado. Por lo tanto, equivocado con un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para